Eh, Buenas tardes. La idea de, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. La idea de esta segunda etapa de la cursada nos encuentra nuevamente iniciando un proceso después de etapa todavía de pandemia. Así que lo que nosotros nos tenemos que saber es que vamos a iniciar una segunda etapa con una práctica que en cierta forma va a estar condicionada por las nuevas disposiciones que plantee la universidad. La segunda etapa plantea dos cuestiones. Una es el desarrollo toda la etapa teórico-metodológico del proceso de intervención propio de lo grupal, y por otro, la etapa de inserción de la práctica preprofesional. En ese sentido, el año pasado nosotros, ustedes lo habrán comentado hacia el finalizar el primer cuatrimestre, que el año pasado nosotros lo que hicimos fue una aproximación a lo que es el espacio de lo grupal. Pero, este año lo que pensábamos era iniciar con una primera etapa más bien investigativa, y después poder hacer una aproximación a dos programas municipales que manifestaron su predisposición y que están empezando a tener cierta presencialidad con el abordaje. Una sería el programa de adultos mayores y otro el programa de juventud. Pero esos dispositivos grupales que ellos tienen armados, a diferencia de otro momento, son más reducidos, y por lo cual yo lo que le planteaba para el que habíamos diagramado los equipos de práctica, va a haber que no pueden ir todos en forma presencial en el momento que se disponga. O sea, nosotros calculamos que eso va a ser para después, en mediados de septiembre, o para poder, si hacemos alguna experiencia presencial, ¿sí? Ellos, obviamente, recortaron el grupo que van a hacer el abordaje, y por lo tanto la disponibilidad para acceder a territorio va a tener ciertas condiciones. Una, obviamente, la vacunación de los estudiantes. Otra va a ser más bien cuidado, relegado a un espacio institucional. Y tres, los grupos van a ser más reducidos. O sea, el equipo que acceda a la práctica, en vez de 4, van a poder acceder 2, y después la otra semana 2. O sea, van a tener una posibilidad de, a diferencia del año pasado, de tener una aproximación más territorial, no tanto de investigación teórica y de acceso a los conversatorios y diferentes problemáticas sociales a partir de lo virtual. Así que eso sería por ahí en cuanto a lo que sería la práctica profesional. Yo no sé si, Jimena, vos querés comentar algo de la nueva disposición que salió del rectorado. Hola. En cuanto a lo que es la práctica, ustedes saben que buenas tardes, no sé si saludé hace un rato, pero buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta segunda etapa del año. Esperemos, como dice Alejandra, que este año se pueda hacer una práctica un poco más cercana. El año pasado hicimos una adaptación, digamos, y tuvimos contacto más que nada con los referentes de lo que es la parte de adultos mayores y juventud. La pandemia, o sea, el virus del COVID trajo incertidumbre en todos los aspectos del mundo, digamos. Así que en realidad nosotros como sociedad, vamos avanzando en la disposición, en el distanciamiento, según cómo vaya el tema de vacunación y el tema de lo que es el contagio del virus o nuevas cepas. En el caso de la universidad, es acorde a lo que está pasando a nivel nacional, provincial, municipal, porque vamos tomando de ahí nuestras referencias para poder ir ampliando o restringiendo las condiciones de ingreso o no a la universidad. En el mes de julio, el 2 de julio, justo antes del receso, tuvimos la primera tesis presencial que se dio en la universidad y fue de trabajo social.
fue por las condiciones de la estudiante que justificaban que ella esté en presencialidad, y ya había una resolución que amparaba en estos casos poder tomar en forma presencial. Pero bueno, con todo el protocolo, autorizaciones, incluso la universidad, no sé si saben, pero tiene su propio cuidar, que se llama Cuidar UNSJB, así que bueno, hay todo un protocolo al respecto. Ahora vamos avanzando en lo que es los ámbitos universitarios. De a poco se va sumando gente a trabajar presencialmente, primero los no docentes, y ahora se está por avanzar ya en la etapa 4, que es para clases presenciales, bueno, con todo el protocolo y muy restringido, así que estamos en eso. La verdad que es una alegría todo este avance, pero también no sabemos qué va a pasar a corto o largo plazo con el tema de la variante Delta que ingresaría. Así que bueno, hasta ahora, por ahora eso. Pero bueno, esperemos que esto siga avanzando y que podamos de a poquito ir avanzando. Por ahora el protocolo indica que en las aulas, por ejemplo, no puede haber más que el aforo, o sea, el grupo permitido según la cantidad de metros cuadrados que permite. Por ejemplo, si nosotros con un grupo de 30 estudiantes teníamos en el aula, por ejemplo, 210, ahora en vez de 30 en esa aula pueden solamente haber entre 10 personas, más o menos 12 más no se puede. Pero bueno, con esas restricciones vamos andando y espero que pronto nos encontremos presencialmente en los pasillos de la universidad y en las aulas. Eso, Alejandra, por ahora sí, como novedades. Sí, lo que yo les decía era que, bueno, si bien siempre he esperado las prácticas de lo grupal, el trabajo social, porque generalmente es la que más tiene continuidad y permanencia en el tiempo, y los dispositivos municipales están predispuestos a aceptar, y en este caso también la presencia de estudiantes. La diferencia de otro momento histórico es que hoy nos encontramos con dispositivos armados de acuerdo a la pandemia, o sea, no es lo mismo, no es la misma la cantidad de grupos, no es lo mismo cómo desarrollan su actividad, son menos horas, son menos cantidad, y por lo tanto, o sea, se va abriendo paulatinamente las actividades, con lo cual hay obviamente una permeabilidad para que vayan, porque ya hay un reconocimiento de estudiantes de trabajo social, pero nosotros lo que nos vamos a abocar en esta primera etapa, agosto, mediados de septiembre, hasta mediados de septiembre, después si todo lo permite, vamos a hacer la experiencia en territorios, y si se dan las condiciones, y si no, y seguiremos avanzando con la modalidad del año pasado, que es más un trabajo de tipo investigativo y de acercamiento, de aproximación a través de diferentes entrevistas, de diferentes conocimientos de problemáticas, a través de conversatorios, de entrevistas virtuales, de algunas entrevistas por videollamada, el acceso con la población adulto mayor con jóvenes en la medida de lo posible, o sea, a través, utilizando otro dispositivo. Pero sí queda claro que la práctica de formación profesional que se llevan a cabo en diferentes instituciones públicas es la que le permite, en cierta forma, o sea, cerrar este proceso de conocimiento de cómo es una intervención y no grupal. Entonces, quizás la presencialidad, si se empieza a habilitar, permite estas cuestiones que nosotros estamos abordando desde las cuestiones teóricas, ¿no? Yo justamente el material que quedó de lectura tiene que ver cómo vamos complejizando la mirada de lo que acontece internamente en cualquier organización y en cualquier institución donde acompañe un abordaje grupal. Y tendremos que tener la capacidad como equipo docente, y acá también está Karen, que se sumió como ayudante estudiantil, de ir recuperando estos emergentes, ¿no?, que surgen de la propia realidad, de la propia cuestiones organizativas de los dispositivos, y también hacer un análisis de lo que hoy nos toca vivir en nuestra época, atento a lo que acontece en pandemia. Y por ello es que importante que ustedes sepan desde el inicio que, bueno, que esta segunda etapa tiene un fuerte componente más teórico-metodológico, o sea, vamos a trabajar mucho las cuestiones instrumentales que hacen a la práctica misma, o sea, todas las cuestiones teóricas y las cuestiones
que se abordan de lo metodológico tienen que ver para analizar las problemáticas sociales y cómo sería un abordaje de los dispositivos grupales con estos dos grupos etarios. Por un lado, vamos a trabajar y abordar y conocer qué características tienen desde las diferentes miradas de la etapa evolutiva que le toca abordar, que es los adultos mayores y los jóvenes, desde diferentes miradas, o sea, desde cuestiones desde la antropología, la psicología, el abordaje de la gerontología, el abordaje de la antropología, por ejemplo, o el trabajo social, y por otro lado, lo que es propio de la disciplina nuestra, que tiene que ver con la intervención grupal. Allí nos encontramos, bueno, por ahí es muy enriquecedor, por ahí lo que vamos a ir aprendiendo en esto, porque por ahí es la propia articulación de lo que fuimos viendo en el primer cuatrimestre, en lo que significa el agrupamiento, lo que significa los dispositivos lo grupal, con lo propio de lo que ustedes van a poder ir conociendo, reconociendo, describiendo, interpretando, de lo que dicen los actores que se desenvuelven en estas instituciones acerca de cómo se han replanteado el abordaje en diferentes dispositivos, ¿sí? Grupales, que emergen de una política pública. Ahí vamos a tener una gran articulación con política social, que es la otra materia que ustedes algunos están cursando, y si no también otra cátedra clave aquí para poder analizar es la cátedra de antropología, que supongo que la están cursando, y en este escenario de cómo analizar estos grupos etarios, cómo se desenvuelven en este escenario de contexto de pandemia, ¿no? O post-pandemia, como algunos dicen, siempre y cuando no haya otro atravesamiento como lo plantea Jimena. Hay cuestiones que por ahí nos interesa empezar a señalar en el inicio, que tienen que ver con, y que por ahí esta es la idea de hoy, un poco, o sea, saber, conocer después si todos los grupos que ustedes plantearon en el primer cuatrimestre siguen estando, porque si no hay un proceso de deserción, o sea, algunos compañeros han dejado o no, eso desconocemos, porque como hace ya bastante como un mes que no nos encontramos, no tenemos conocimiento. Esto un poco para reconocer si continúa. Eso por un lado. Y por otro lado, empezar también a saber cómo les ha ido o si se han podido encontrar en forma virtual con estos grupos para poder empezar a trabajar esta especie de, nosotros le pusimos acuerdo de trabajo o en contrato de trabajo, le decimos en contratos que implican un encuentro entre ustedes para acordar cómo va a ser su modalidad de interacción como equipo, ¿no? Que un poco lo que por ahí yo les sugerí subir y recuperar lo que decía Amelia Delano cuando hablaba de trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué cuestiones para ustedes, para elaborar ese acuerdo de trabajo es fundamental poder tenerlo presente de aquí en más? Porque más allá que presenten el trabajo como equipo, los trabajos prácticos, van a implicar más encuentros de aquí en más, virtuales en esta instancia, porque no lo podemos encontrar en la universidad, más encuentros para diseñar estrategias de acercamiento a estos grupos etarios, o sea, de conocimiento, aunque no vayan a la organización o la institución, diferentes estrategias de conocimiento para acercarnos a las problemáticas que emergen de estos grupos. Entonces, esos contratos de equipo o acuerdos de trabajo de equipo tienen por ahí ciertas dimensiones a trabajar. Por ejemplo, estas cuestiones de acuerdo, qué días se van a encontrar, cómo van a distribuir la tarea, estas cuestiones que hacen a la horizontalidad, ¿no? Las cuestiones del encuadre, qué días, qué hora, cómo se van a encontrar, por qué medio, presencial, virtual. Otra cuestión es que también es importante, y ahora después lo vamos a trabajar con Jimena, el tema del registro, ¿no? ¿Cómo van a hacer el registro? Ya deberíamos estar trabajando el cuaderno de campo como un registro clave en nuestra intervención de trabajo social. Y por otro lado, ¿qué otras cuestiones a usted le interesa que debe estar en ese acuerdo que ustedes van a firmar y van a presentar a la cátedra para nosotros empezar a trabajar también hacia el interior y acompañar en estos espacios de supervisión, tanto Jimena, Pacún y yo, y Karen seguramente se va a sumar a alguno de nosotros, a esos espacios de acompañamiento o supervisión, como le denominamos, para ver cómo se van organizando y si llegado el momento de tener que llevar adelante un espacio de práctica presencial, cómo lo podemos acompañar, porque obviamente esto implica una movilización diferente de lo que era el anterior momento que ustedes iban a la práctica, ¿no? Y ustedes tuvieron
una experiencia muy particular en primer año, porque en el segundo año, bueno, nos tocó vivir la pandemia. O sea que en realidad sería casi la primera aproximación así sistematizada y más, en cierta forma, más de mayor permanencia en un dispositivo, si yo no mal entiendo, porque de acuerdo a lo que ustedes fueron expresando. Así que por un lado, ahora la idea es que ustedes tengan conocimiento que esta segunda etapa vamos a trabajar esto, que es importante que hagan ese acuerdo de trabajo, que van a tener otros días de encuentro seguramente cuando más adelante, no en esta primera semana, sino más adelante, donde vamos allá a distribuirnos cómo vamos a supervisar esos equipos. Y tercero, que es importante que ustedes empiecen a trabajar ya el registro, que cada uno tenga su propio cuaderno de campo, que cada uno vaya registrando justamente, por un lado, todo lo que acontece en este conocimiento que vamos a desplegar, y que, bueno, nosotros también vamos a ser quienes en esta etapa, excepto que ustedes alguno haya planteado alguna cuestión puntual que amerite tener presente, va a ser el que en cierta forma va a distribuir los espacios donde van a ir, ¿sí? O sea, juventud o adultos mayores. O sea, las consideraciones van a ser tenidas en cuenta siempre de acuerdo a la disponibilidad del trabajo, cuestiones que haya que uno tener presente. Bueno, y por otro lado, no sé si algo más me olvido, Jimena, vos decime, porque por ahí yo me voy hablando y no de este tema, de este punto, no. No, me parece que está bastante completo lo que venís contando. Yo preguntaría al grupo si tienen alguna duda hasta acá, porque estamos hablando por ahí de cosas que nosotras con Alejandra nos parecen más familiares, porque todos los años venimos trabajando sobre las prácticas, cuaderno de campo, registro, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si ustedes quieren consultar algo antes de seguir. Ahora trabajamos si quieren algo más de esto. Pero por ahí está bueno que por ahí ustedes nos digan esto que estamos relevando o le estamos planteando, si esto va a poder ser cuestiones que tenemos que tener presentes nosotros antes. Todo plan de práctica se presenta a la facultad, obviamente vamos a tener, una vez que nos aprueben estas cuestiones, para más adelante, no para ahora, nosotros tenemos que presentarlo con un plan de práctica, con un plan de seguros, con un plan o sea, ustedes seguramente nos van a pedir otros requerimientos para ir al territorio, y esto también usted va a demandar para aquellos que están en Comodoro, un plan también de información que tenemos que recabar de ustedes, ¿no? Algunos que están en esta instancia, que están recursando, que no están en la zona, bueno, ahí tendremos que tener esta consideración también, y hablar este tema, con su respectiva localidad o con su respectivo referente de la facultad allí. No sé si por ahí queda claro para que nosotros por ahí empecemos a diagramar, pero mientras tanto vamos a ir trabajando otros contenidos que hacen a la formación metodológica. Uno de ellos es el registro, ¿sí? Que no sé si ustedes han tenido experiencia de elaborar cuadernos de campo, de efectuar crónicas, de efectuar diferentes tipos de registros en la práctica anterior. Consulto para que nosotros tengamos presente también. Hoy vinieron con fiaca, primer Hola. día. Sí, hola. Sí, tuvimos en primero y en segundo. O sea, Bien. los 2 años usamos el cuaderno de campo. Bien. Consulta, ¿cómo lo ha diagramado? ¿Tenía una estructura propia? ¿Ustedes se llevaban algún tipo de registro? O sea, ¿había una consigna ya estipulada del armado del cuaderno de campo? Lo que hicimos el año pasado fue dividirlos en lo objetivo y lo subjetivo y íbamos escribiendo esa parte. Bien, bien. Vamos por ahí a recuperar esta experiencia que tuvieron el año pasado, o sea, ahora cada uno va a arrancar, algunos capaz lo arrancaron ya de inicio con el cuaderno de campo, después lo vamos a seguir trabajando, pero la idea es recuperar esta estructura que ustedes tenían de lo subjetivo y de lo objetivo. Lo objetivo tiene que ver con todo lo descriptivo, lo que acontece, lo que se desarrolla en los diferentes
momentos que están analizando. Por ejemplo, si yo quisiese hacer un registro del cuaderno de campo de ahora, estaría registrando lo que yo estoy diciendo, los hechos que se están enunciando, cómo se diagramó la clase, cómo arrancamos este JITSI y qué cosas se van desarrollando. En los subjetivos tendría que ver en el lado derecho qué cuestiones a mí qué preguntas me van surgiendo, qué cosas no entendí, qué cuestiones quisiera volver a recuperar, todas estas cuestiones que para mí son interesantes volverlas a tenerlas presentes para el próximo encuentro. O sea, desde el cuaderno de campo yo me sirve como un primer registro argumentario. No sé si por ahí, Jimé, vos tenés algo de registro ahí. Yo había armado algo de registro para tenerlo presente para este primer encuentro. Y, ahí voy a ver si puedo ir compartiendo entonces, así. La idea es un poco no sé si ustedes lo han trabajado, o sea, la característica del registro del trabajo social, ustedes saben bien que tenemos diferentes formas de registro. ¿Cuáles son esas formas de registro o tipos de registro? Vendrían a ser, son muy variables, ¿sí? Pero vamos a ir trabajando algunas cuestiones, después yo se refiero a algunas cuestiones más bien conceptuales, ¿sí? ¿Ven ahí? ¿Lo ven? Sí, yo lo veo. ¿Ustedes lo ven? Sí, se ve. Lo más importante que esto un poco que lo tengamos presente de ahora de aquí más, porque es lo que vamos a ir trabajando mucho en lo que van registrando con los materiales que vamos a ir aportando. ¿Qué es lo definitorio en nuestra profesión? Que es que el tipo de registro es clave, es algo propio y definitivo de la práctica profesional de trabajo social. O sea, ¿cómo registramos? ¿Qué registramos? ¿Dónde registramos y para qué? Es propio de nuestra disciplina, ¿sí? Y tiene que ver justamente con una práctica cognitiva, así que va a adquirir una significación fundamental. ¿Por qué? Porque va a implicar una mediación entre lo particular, lo general y viceversa. ¿Qué significa esto? Que ustedes cuando vayan a territorio, vayan a elaborar, a conocer un dispositivo grupal, eso es lo particular, van a tener que conocer cómo este dispositivo grupal se desarrolla dentro de una política social municipal, pero a la vez cómo esta política municipal influye en el desarrollo de ese dispositivo, por ejemplo. Y cómo otra relación o mediación que van a tener que conocer es cómo este dispositivo grupal tiene una vinculación, o sea, se desenvuelve de acuerdo a lo que acontece en la cuestión social, o sea, que acontece, por ejemplo, cómo se desarrolló la pandemia y todo lo que implicó, que esto un poco hablábamos el otro día con la profesora Amelia Carrizo, que es la profesora de trabajo 4, pero que está en el grupo de adultos mayores, cómo eso implicó que los grupos se hayan tenido que reconfigurar. ¿Por qué? Porque obviamente no están los mismos, los hijos, muchos de ellos se los llevaban a vivir, cambiaban de domicilio, ¿sí? Por volver al anterior, Jimé, te agradezco. Cómo se van reconfigurando todas las cuestiones, o sea, del desarrollo cotidiano en su vida cotidiana en cada uno para que este grupo sea hoy como es y no como era el año pasado, por ejemplo. Entonces, esta posibilidad también, otro punto característico, esta posibilidad de que el otro de la práctica, o sea, el otro de ciertos sujetos, o sea, tanto jóvenes como adultos mayores, sean realmente incorporados en la resolución de problemas, ¿sí? O sea, cuando ustedes inician un proceso de conocimiento, este proceso de inserción, que va a ser a través de la investigación o a través de los accesos a diferentes bibliografías, conocimiento teórico acerca de la problemática, va a ser una primera instancia, pero después de un momento van a tener que acceder, conocer quiénes son los que participan en estos grupos. Y ahí vamos a conocer la lectura que ellos hacen de esa situación o de ese grupo, ¿no? Que es nuestro objeto de intervención. El objeto de intervención en trabajo social grupal es el grupo propiamente dicho, ¿no? Que se desenvuelve dentro de una organización, como en este caso es la institución donde se desarrolla. A veces es un centro de día, a veces está ubicada dentro de un espacio de la municipalidad, un CPD, etcétera, ¿sí? ¿Cómo hacen esta lectura los propios adultos mayores jóvenes que están participando de ese dispositivo? Si querés para avanzar la segunda, Jimena, Jime, te agradezco.
No podemos dejar de recuperar los dichos, o sea, en ese momento por ahí sin tomar nota, ¿no? Pero sí teníamos que registrar sus dichos, sus gestos, sus explicaciones de alguna manera. Muchas veces lo rescatamos a través del cuaderno de campo a posteriori de la participación en esos eventos, o sea, en esa reunión, ¿no? Y por otro lado, tener presente estas cuestiones también que hacen al proceso metodológico, ¿no? Este tipo de registro siempre va a estar presente en todos los momentos del conocimiento, ¿sí? Pero fundamentalmente en la etapa del diagnóstico. El diagnóstico, que en este caso es el segundo momento del proceso metodológico, de acuerdo a lo que vimos, de lo que señala la Margarita Rosa, es el momento de síntesis donde nosotros tenemos justamente que diseñar o diagramar para la posible implementación de una propuesta. Siempre en Trabajo Social 3, lo que hacemos con los grupos un poco es recuperar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son las inquietudes que plantean los miembros del grupo, y esos son insumos para elaborar para el diagnóstico y para presentar posteriormente alguna propuesta al programa, ¿sí? Este año, esa modalidad para conocer las necesidades, los intereses, los deseos, lo que atañen, lo vamos a tener que hacer con una doble técnica. Una es justamente, no solamente la entrevista, sí, la observación, no vamos a poder hacer muchas veces presencial, vamos a poder observar algunas instancias solamente de los dispositivos del desarrollo de la reunión, sino las otras instancias van a ser a través del conocimiento o la cuestión virtual, ¿no? Pero sí, esta etapa que nosotros ahora vamos a iniciar a través del proceso de la inserción, a conocer algunas cuestiones de la etapa etaria, nos va a dar insumo para el diagnóstico. Bueno, y por otro lado, este proceso de inserción nos va a dar insumos también para poder conocer cuáles son las problemáticas centrales que plantean hoy los adultos mayores que participan de estos programas, o los jóvenes que participan de estos programas de capacitación o de recreación, ¿sí? Lo que sí hay que saber que quienes están ya vamos a estar distribuidos en estos grupos, van a tener que conocer un poco cómo se encuentran diagramados estos dos dispositivos, estas dos políticas sociales, tanto de adultos mayores como de acompañamiento a jóvenes en el ámbito municipal. Y ahí volvemos a otro punto clave, que es cómo se estructura el campo problemático, ¿no? Acuérdense que el campo problemático vendría a ser la instancia donde se explicitan los nexos de la cuestión social. En este caso, es cómo los adultos mayores, o sea, hoy tenemos que conocer qué cantidad de adultos mayores hay en Comodoro Rivadavia y qué cuestiones plantean estos adultos mayores para que las políticas sociales municipales diagramen determinados programas de acompañamiento de acuerdo a cómo lo que explicita la cuestión social, ¿no? O sea, sabemos que hay un censo que se hizo en el 2010, y después se fueron abriendo diferentes políticas sociales de acompañamiento de los adultos mayores, y que la población, el crecimiento etario en Argentina ha ido en crecimiento. Por lo tanto, hubo necesidad de que el gobierno nacional, que los diferentes gobiernos ampliaran la cobertura social a este grupo etario, como así también a la población joven, ¿no? Sí tenemos que, para reconocer cómo se explicita estos nexos de la cuestión social con la satisfacción de las necesidades de los sujetos, necesitamos conocer teóricamente, obviamente, qué características tiene esta población, cómo se expresa en nuestro territorio, qué políticas sociales se llevan adelante, cómo se van reorientando estos objetivos en función de las necesidades y las problemáticas que van surgiendo. Hoy, en contexto de pandemia, todos los programas se tuvieron que redefinir para poder continuar acompañando a estos dos grupos etarios. ¿Querés pasar la otra filmina? Por eso es que dice que todo conocimiento o interpretación de la realidad siempre va a estar ligado directamente o indirectamente a las grandes visiones sociales del mundo o a la perspectiva global socialmente condicionada. ¿A qué se refiere? Obviamente,
toda interpretación de que lleven adelante estos adultos mayores, o visiones, o miradas, como lo de los jóvenes, está siendo condicionada también por las representaciones ciertamente sociales que este plan planteando en el mundo, y más hoy en este contexto de pandemia. Fíjense, o sea, si nosotros hoy hacemos una lectura, o sea, una mirada de lo que dice la sociología, lo que dice la antropología, de cómo los jóvenes fueron la principal grupo etario que pudo desenvolverse de manera más amena con la tecnología, fue el que en cierta forma no tuvo ahí por eso trabajamos, como hemos venido configurando los grupos en la virtualidad, porque fue lo que más, ellos más ameno y lo más conocido tenían, no así con los adultos mayores. Igual se llevaron adelante estrategias de acercamiento con adultos mayores, pero a través de otros dispositivos virtuales. O sea, esto tiene que ver cómo los programas se tuvieron que ir adaptando a las necesidades que planteaba para el acompañamiento de estos grupos. Y por otro lado, cómo los jóvenes y los adultos mayores, de cierta forma, sienten cierta representación de lo que acontece en el mundo. ¿Qué piensan ellos de lo que pasó con la pandemia? ¿Cómo los afectó? ¿Qué cuestiones ellos les permitieron consolidar el interior y qué cuestiones no? Bueno, se me fue la la filmina. Bueno, más allá de lo que plantea esta cuestión del registro, lo que yo quisiera que ustedes pusieran a avanzar en esta cuestión es, una, en que sí o sí avancemos con el cuaderno de campo. Segundo, que cada vez que se reúnan puedan llevar un registro, una crónica de lo que aconteció en su momento de la reunión, que lo pueden incluso sistematizar en el cuaderno y después entregar. Por otro lado, continuando, porque ahí volvió la filmina, se me va, Jiménez, tiene problema de conectividad. Como nosotros cuando hacemos una lectura o estas cuestiones, muchas veces la mirada que hacemos respecto a lo que observamos o que registramos a través de la entrevista, muchas veces siempre nosotros nos decimos que nuestro criterio de registro tiene que ver con la confidencialidad y con la objetividad. Y ahí hay un punto que vamos a tener que trabajar bastante, que se entiende por objetividad y qué es la objetividad. ¿Sí? Y esto de la verdad objetiva, ¿no? ¿A qué se refiere con la verdad objetiva? Muchas veces lo que remite esta cuestión es la verdad objetiva, remite a este propio paisaje pintado por un artista, dicen unos autores, que es la propia mirada que tiene cada uno de lo que acontece en la realidad. Y esto es interesante porque ustedes ahora, cuando tengan que relevar en esta primera etapa qué mirada tiene el adulto mayor en lo que aconteció en la pandemia y cómo lo sufrió en carne propia, es diferente muchas veces de lo que aconteció con la población joven. Y ahí se van a encontrar con un par que muchas veces tienen diferentes lecturas de lo que pasó. Por eso el registro del trabajo de campo es lo más importante es poder reflexionar. No solamente es que la remita a una recolección de información, tiene que ver con poder comprender el desarrollo histórico y actual, ¿sí? Sus interacciones, sus causas, y también tiene que ver con un proceso de hacer consciente lo que ha sido objetivado, ¿no? Que es un poco lo que plantea. A ver. Bueno, no sé, Jime, ahí hasta ahí cómo vamos. Se me fue Jime. Bueno, a ver, ahí, y otra cuestión es que antes de que me olvide, tiene que ver también con que el trabajo social, en la intervención de trabajo social, siempre se permite reorientar cualquier estrategia que llevemos adelante. Por eso que el registro siempre es entendido como una técnica que permite no solamente documentar la información que ha sido recabada, a través de la observación, a través de la entrevista, a través de diferentes técnicas que hoy podemos utilizar diferentes dispositivos y que permite justamente conocer, reflexionar y para poder describir, analizar, interpretar, comprender, ¿sí?
y poder problematizar y elaborar hipótesis de lo que acontece en eso. Ahí me preguntan en el WhatsApp, este material que da en el grupo, si yo lo voy a hacer, después lo voy a subir. Lo más importante que ustedes, qué cuestiones tienen que entender que es fundamental que el registro tenga, una es la calidad, otra es la riqueza. Por eso yo le decía, la calidad, porque la idea es poder completar fielmente la manifestación de los hechos observados. O sea, aunque sea en diferentes instancias la observación de lo que ustedes pueden observar de la virtualidad o lo que es en forma presencial. Sobre todo en las nociones de los protagonistas, cuando así corresponda. ¿Sí? La riqueza, otro, es fundamental poder entender que el registro es lo más preciado que debemos tener. ¿Por qué? Porque involucra todos los aspectos involucrados en el desarrollo de la práctica, o sea, las actividades realizadas, las significaciones que le dan los sujetos, las percepciones que ustedes tienen, lo que acontece en el alrededor, ¿sí? O sea, de ese momento de registro. O sea, en esta segunda etapa, por así decirlo, del año, vamos a darle mucha énfasis a esto. O sea, otro punto es que los actores, el lugar que le asignaron las interpretaciones, ¿no? Hechas por ustedes, por el observador. Otro punto es la confiabilidad. Ahí vamos a la confiabilidad, vamos al registro textual y las evaluaciones personales. Por eso le decía yo esto de que también es importante el cuaderno de campo. ¿Por qué? Porque uno hace intercambio después cuando ustedes se reúnen como equipo de lo que uno registró, ¿no? Entonces, la diferente encuentro de miradas en el equipo le permite poder relevar y hacer un nuevo registro. ¿Y qué es el producto del nuevo registro? Está en la crónica muchas veces. A veces se van a ir intercambiando, quién va a registrar, quién va a hacer crónica. Pero lo más importante es después la lectura de eso que hagan, o sea, de lo que quedó registrado y el análisis teórico que hagan. Ahí volvemos de vuelta a esta relación teoría-práctica, o sea, vamos a volver a poder confluir. Y aunque sea por ahí tedioso, complicado, es lo más rico. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van a hacer su tesis, su análisis su tesis de final, de tesina de grado, ¿qué es lo que más cuesta a un estudiante? La interacción entre lo que plantean los dichos de los actores y la mediación teórica. Esto es lo más complicado y que siempre ustedes dudan y que hay mucha dificultad y que a veces avanza. Bueno, en este punto, si nosotros tenemos una práctica, una habilidad para poder ir haciendo este tipo de registros, no nos resulta algo tan complicado, tan tedioso, le vamos agarrando la vuelta, como decimos nosotros, no es tan difícil después al momento que cuando tenemos que hacer esta sistematización de la entrevista, esta lectura de la entrevista, poder efectuar estas conexiones. Así que bueno, no sé si quedó algo más ahí en el tintero, Jimena, respecto al registro. Hola. Sí. No, Ale, a mí me parece que está bastante completo. Igualmente, el registro lo vamos a seguir trabajando con la misma práctica de registro, digamos. Sí. Pero bueno, yo hay partes que no escuché porque se me cae la señal, así que les pido disculpas si alguna parte no se vio por ahí. No, igual lo vamos a subir para que tengan, es como una sistematización vamos de a la subir práctica, el claro. PowerPoint, sí, el PowerPoint para que lo tengan. Y aparte la explicación está grabada, así que. Bueno, y por otro lado, lo que yo le quería plantear, que había, bueno, por ahí el texto de Complejizando en la mirada sobre lo grupal, los factores de cambio, el martes que viene, el profesor Fursi va a arrancar también con el texto. Hoy por ahí podemos avanzar, si quieren, algunas cuestiones más de lo que implica lo institucional, ¿sí? Pero vamos a arrancar específicamente con el punteo y el desarrollo del texto del capítulo que habla de cómo se desentraña el fenómeno multidimensional, lo grupal, y todas las miradas que debemos tener de la complejidad de lo grupal, vamos a arrancar como teórico el martes que viene. Pero yo quería que por ahí en esta instancia, o sea, arranquemos ya desde planteando algunos ejes de lo que es la práctica y por otro lado,
plantear el tema del registro por allá y teniéndolo, porque es como que le vamos a ir pidiendo un poco cada tanto, bueno, cómo van con las reuniones, cómo van en la organización interna, para tener esto más bien consolidado o ciertamente armado cuando tengamos que hacer un abordaje o no territorial. Eso para que ustedes lo tengan presente. Por otro lado, en cuanto al texto en sí, se van a dar cuenta que hay muchas cuestiones, un texto muy rico, porque abre mucho más a todo lo que acontece en el interior, ¿no? Y abre a diferentes ejes a trabajar. Una es cómo se va desenvolviendo en lo personal, o sea, lo intrapsíquico, que remite a todo el mundo interno, la singularidad de la persona, lo que acontece al sujeto como instituyente, ¿no? Del proceso grupal. Lo interpersonal, vamos a trabajar mucho de cómo se da el proceso de interacción, y después se va a analizar todo lo que es el grupo como totalidad, ¿no? El grupo como actor social. Y lo importante ahí, que vamos ahí a complejizar, porque va a avanzar un poco el profesor Fursi, que es en la lectura de lo organizacional y la lectura de lo institucional, ¿sí? Que eso es otra cuestión que ustedes se han visto instituciones, pero es muy importante porque es diferente en la lectura, o sea, lo que media en el análisis institucional. Y por otro lado, las relaciones del grupo con el contexto comunitario cercano y con el histórico, ¿no? Determinado. O sea que por ejemplo, este momento, este análisis de la época que hoy estamos viviendo es totalmente diferente a lo que aconteció hace 2 años atrás. Las condiciones políticas, las condiciones sociales y económicas que hoy nos atraviesan, ¿no? También eso da para anclar. Entonces, en esta primera instancia, lo que vamos a ir avanzando es un poco en conocer estos dos grupos etarios. Si quieren, podemos avanzar después si ustedes, alguno de los equipos, prefiere alguna población particular de las dos que vamos a trabajar, no lo dicen. Y si alguno de los equipos que se han conformado tiene o que sugiere a la cátedra algún grupo etario que desease poder que la cátedra se aproxime al programa municipal organizacional que están trabajando en forma presencial, también nos lo dice, para que nosotros podamos avanzar en si es posible anclar alguna experiencia de práctica después del mes de septiembre. No sé si hay cuestiones preguntas, cuestiones que ustedes quieran preguntar respecto a este punto, a lo que hemos hablado, a lo que yo hablé, porque parece un monólogo. Mientras tanto, si van pensando en algunas consultas, les comento que ya en el grupito de WhatsApp que tenemos, ya les compartí el PowerPoint y seguramente después de la clase Alejandra va a subir al aula virtual la clase de hoy, ¿no? Sí, sí. Y hoy va a ser una clase un poco más corta porque tenemos un consejo consultivo departamental en un rato más, así que eso también nos hace que hoy finalicemos un rato antes. Sí, y por otro lado... Sí. No, yo por otro lado le quería decir, o sea, la semana que viene, el martes que viene, bueno, contarles también, porque para que ustedes sepan, parte del equipo de la cátedra está trabajando junto con la facultad en una diplomatura en acompañante terapéutico, que nosotros por eso los martes va a estar siempre el profesor Fursi a cargo de casi un poco los primeros días de agosto, y después nosotros vamos a hacer cargo de jueves, ¿sí? Para que ustedes lo sepan también. Y el martes, que va a estar el profesor Fursi, nosotros dos no vamos a estar en la clase, que va a estar trabajando justamente el texto que vamos a dejar, si alguno de los estudiantes puede grabar, bienvenido sea, porque yo no voy a estar y Jimena vamos a estar afectada a la otra actividad. ¿O alguno de ustedes puede grabar la semana que viene cuando el profesor empiece la clase? Para que después lo último lo compartimos en el link lo subo yo al aula virtual. No sé, ¿alguien saben grabar? Sí, para poder después subir lo que acontece el martes que viene, porque por ahí como hace bien teórico del capítulo, quisiera que no se pierda. Consulta, no me dicen.
Sí, yo lo puedo grabar, no hay problema. Tendría que investigar cómo se hace desde acá, desde esta plataforma. Es desde Sí, de la plataforma que se pone a grabar. sí, o sea, se puede grabar. Se puede grabar, si tienes una máquina, lo puedes grabar con Windows G y luego lo grabás y después lo vas a tener que subir a un link de YouTube y lo compartís. Si no, hay otras formas de grabar. Pero bueno, depende. Algunos graban con otra plataforma. O sea, también se puede grabar, pero de la plataforma. Pero algunos utilizan esta metodología. Hay diferentes formas. Pero lo importante es que no se pierda. Perdón, Ale, creo que desde el celular es diferente y se puede compartir al WhatsApp. Bueno. No sé cómo es, pero creo que es diferente. Bueno. Y cuando lo haces desde la compu, desde una compu o notebook, de escritorio o notebook, con el botón de Windows más la G, te da la opción para grabar. Y no te dice la palabra grabar, te dice otra palabra. ¿Cómo era? Capturar. Porque yo decía, no puedo grabar porque dice capturar y no dice grabar. Bueno, aprendí eso en este último tiempo. Bueno. Bueno, bueno, pero lo importante es que alguien grabe, porque si no, por ahí, si nosotros dos no vamos a estar, vamos a estar en otra actividad, para que después, porque Pacún por ahí se extiende en el análisis de lo que va a ser el texto, después yo voy a recuperar algunas cuestiones, o sea, es importante tenerlo, o sea, que no se pierda eso. Eso por un lado. Y por otro lado, le subimos 2 consignas, yo no sé si lo han podido avanzar en algo de estas cuestiones una del acuerdo de trabajo y otra, él le fue subiendo ya el trabajo práctico que lo van a ir trabajando el martes y jueves de la semana que viene. Sí, interesante que nosotros nos puedan explicitar hoy si hay de lo que yo les planteé hoy, de las cuestiones, de la práctica, de la diagramación de estos grupos etarios, de la disponibilidad de ustedes, si hay algo que nosotros tuviésemos que considerar, plantéenlo, para que nosotros empecemos a trabajar en este armado, ¿sí? Bueno, no sé si habrá más consultas. Nosotros, el equipo 1, nos habíamos reunido y habíamos podido avanzar un poquito con respecto a esto del contrato. ¿Eso preguntabas, Claro, Alejandra? yo lo que le preguntaba era si pudieron avanzar en lo que le fuimos subiendo, o sea, una el acuerdo de trabajo, otra si lo que yo le explicité de la posibilidad de análisis de estos 2 grupos etarios y la posibilidad de tener algún tipo de aproximación territorial en la medida que nos habiliten. Hay algunas cuestiones que la cátedra tiene que considerar para algún estudiante o que no son de acá o que no tienen disponibilidad o que sugieren otro grupo etario que sí está llevando algún tipo de actividad presencial para que sea analizado a eso. O sea, porque nosotros vamos a comenzar ya a diagramar esta propuesta para presentar a la facultad, pero como es muy particular y no va a ser de forma inmediata, vayan, que lo tengamos presente, a eso me refiero, ¿sí? O algunos que considerar por cuestiones de salud, cuestiones que haya que nosotros se exceden, ¿sí? Una pregunta. Yo soy de Esquel, o sea, no estoy en Comodoro. ¿En eso habría algún problema? O sea, no tengo problema en viajar, pero por las dudas. A ver, los que son de afuera, que no tienen, o sea, no está la posibilidad o sea, lo diagramamos esto para que como si hay estudiantes de afuera, hay que considerar la localidad y el espacio y por eso va a ser una práctica adaptada a las circunstancias que nos toca hoy. Son prácticas, van a quizás abordar la misma población etaria, quizás, pero con una referencia a su localidad. No es necesario que te traslades, obviamente. ¿Se entiende? Por eso, toda esta vicisitudes y particularidades es importante que nosotros la conozcamos. Incluso vos que estás en Esquel o en tu lugar de origen, lo que vos podés decir, bueno, yo de estos 2 grupos etarios, yo voy a participar y voy a reconocer y voy a conocer toda la cuestión teórica, pero voy a anclar en tal dispositivo y vamos a conectarnos con algún colega de allí que pueda acompañarte. ¿Se entiende? En estas cuestiones de supervisión o de acompañamiento en tutoría, aunque sea para poder monitorear.
a eso se refiere, es una diagramación diferente. ¿Se entiende? No es necesario que te traslade. Si hacemos un abordaje, aproximación a un espacio puntual, ¿sí? Esencial, a eso me refiero. ¿Algún otro compañero o compañero quiere decir algo? Sí, yo quería hacer una consulta, si podíamos hacer alguna sugerencia como de algún otro espacio, Sí, dado esto, ¿no? De que por ahí, escuchando la clase, algunas cosas se me aclararon. O sí. sea, tiene que ir de la mano el grupo con una política social municipal. Municipal o provincial, o que uno pueda anclar en un dispositivo institucional. Algunas veces hemos hecho en espacios donde hay una organización civil. Por ejemplo, otros años trabajábamos en el acompañamiento de los grupos de ALCO, por ejemplo, de obesidad. Hoy no sé si se están reuniendo, eso es una organización civil. O sea, hemos tenido experiencia en diferentes dispositivos, a veces estatales o no, organizaciones no gubernamentales. Pero no sé, como está la pandemia, algunos no han abierto la posibilidad. Por eso, si alguno quiere sugerir a algún grupo que tenga que ver no con las cuestiones institucionales estatales, sino con las cuestiones de organización que atienda una problemática social, bienvenido sea, lo sugiere y uno va a cotejar y va a conocer si es posible o no, de acuerdo a las necesidades y lo que plantea la cátedra para el reconocimiento de un dispositivo grupal. Hay que analizarlo. Por eso, pero estamos Ah, abiertos a que ustedes también, por eso arrancamos planteando cómo es la característica de la práctica este año y por qué es necesario que ustedes tengan presente que por ahora están todos estos dos medianamente abiertos y confirmados. Pero bueno, ustedes me tienen que decir si ustedes tienen otra sugerencia, porque eso implica evaluación para ver si es ah, pertinente o no. sí, ahí entendí. Entonces yo sí tenía una consulta, una sugerencia, Ah, porque yo tengo conocimiento, yo me operé hace 7 años, tengo sí. una cirugía bariátrica y hay un doctor que viene a Comodoro que hace cirugías bariátricas y hay un grupo que ahora en este momento se está juntando vía Zoom, que es en este momento lo que están haciendo es para antes de operarse. Un grupo de Lo que no es contención. claro, Sí. claro. Y lo que está que se puede crear también, pero bueno, lo que está ya concreto es este grupo antes de que se operen. Es el de post-operación. Yo lo que sé ya concreto es que existe y se juntan vía Zoom para antes de operarse. Es en el sector privado, pero bueno, era esa Claro, la ahí sugerencia. habría que, bueno, lo evaluaríamos por ahí en la cátedra, si daría la característica poder analizar estas cuestiones de lo que es lo que plantea incluso los propios cuestiones teóricas, o sea, todo el proceso grupal, si podemos ver los diferentes momentos o podemos analizar las diferentes estrategias, como que ahí es muy puntual Sí, y, viste, es bien... o sea, tiene una finalidad bien dirigida, o sea, por así decirlo. O sea, no hay sí. posibilidad de intercambio de acuerdo a los diferentes intereses. O sea, es en cierta forma el grupo se junta porque tiene un objetivo concreto y bien dirigido y con una finalidad. En cambio, los otros grupos son por propia voluntad y generalmente los intereses se van construyendo y van diagramando la propia propuesta a partir de lo que va emergiendo, ¿entendés? Es otra característica. Este es un grupo de contención para fortalecimiento individual, para proponerlos para una cirugía, fortalecerlo y concientizar para una cirugía, tiene otras características. Habría que Claro, pensarlo bien y hay que sí, hablar en con los este caso de este grupo que sé que están reuniéndose por Zoom. claro, no Yo lo que, presencial. claro, lo que tengo que investigar y que le mandé un mail al doctor es si ya existe un grupo conformado para posterior, que ahí sí no estaría solamente la finalidad de que, bueno, me reúno para operarme, sino después el cómo continúa ese proceso. Claro. O sea, esto también me diste pie para trabajar, que hay otras cuestiones que tenemos que trabajar en la cátedra, que son las diferentes modalidades, o sea, los diferentes tipos de grupos. Porque en realidad nosotros nos quedamos con la presentación, pero tenemos que trabajar que hay grupos terapéuticos, hay grupos de
recreación, o sea, que tiene una finalidad recreativa como es la que vamos a abordar. Hay grupos que tienen una finalidad educativa, que es como los de la juventud. Hay grupos de contención, que serían como y hay más grupos en el ámbito, hoy por hoy, que en el ámbito de salud mental está habiendo más diagramación o por lo menos presentación de diferentes propuestas para contención de acuerdo a lo que ha acontecido en la pandemia. O sea, por ejemplo, una cuestión que emergió en la pandemia, obviamente las muertes ha sido un tema que emergió y por los fallecimientos, la gran cantidad de víctimas por el COVID, pero también otra problemática que hay grupos, yo sé que hay grupos que están trabajando en la prevención de suicidio, aquellos grupos familiares que han tenido familiares que han sido, o sea, que se han suicidado. Hay muchísimas cuestiones en el ámbito de salud para acompañar. Hay grupos que acompañan a los pacientes que son enfermos de cáncer. Hay muchísimas cuestiones de dispositivos terapéuticos que acompañan desde el ámbito de la salud mental el fortalecimiento individual de aquellas personas que participan de esos grupos. Lo interesante, siempre pido yo que siempre, en la medida de lo posible, es que haya algún referente de la disciplina que podamos conocer para poder interactuar, ver el rol ahí del trabajo social en eso, cómo sería, ¿no? En ese acompañamiento, en esa diagramación de estrategias. Es importante. Bueno, pero lo pensamos. No es nada. Hoy han surgido y van a surgir mucho. Y creo que el trabajo grupal es clave en este contexto de emergencia. Después de la pospandemia van a ver todo un reflote de diferentes configuraciones grupales que van a salir o van a emerger, ¿no? Porque es necesario el encuentro con el otro. Y esto tiene que ver con el fortalecimiento individual, ¿no? Y la interacción con el otro posibilita el crecimiento y el aprendizaje, o sea, obviamente que es necesario. Bueno, son las 5:10, yo hace un ratito más ya entramos en el otro consultivo, el primer consultivo vamos a trabajar justamente un tema que es las prácticas, así que queremos estar presentes también. ¿Ustedes quieren alguna consulta? ¿No? Sí, díganme. ¿Fui clara? Sí, fuiste clara. Igual creo que a medida que vayamos avanzando, de hecho, como decía María Elena, nosotros ya hemos avanzado en el contrato, empezamos a escribir algo, hicimos un cuadro, pero bueno, me parece que eso es parte del andar. Lo vamos a ir presentando y vamos a ir corrigiendo seguramente. Claro. Lo más importante es que en ese acuerdo de trabajo pongan lo más detallado posible qué cosa ustedes quieren acordar, qué es lo más difícil. O sea, desde acordar el día, reunión, los espacios, cómo va a ser la distribución, si va a ser equitativa, qué cuestiones no van a admitir, por ejemplo, en un encuentro. Algunos, yo me acuerdo en otro momento, ponían, cuando nos juntemos no queremos tener celulares abiertos, porque si no, no podemos dialogar, no podemos encontrarnos. Que ese día sea lugar fijo, o sea, que sepamos que nos vamos a encontrar sí o sí, y que también la cátedra se conozca, porque un día necesitamos conectarnos con un equipo que está trabajando y sabemos que están, ¿se entiende? Y nosotros podamos también acercarnos o vincularnos a la reunión también para hacer algún tipo de acompañamiento. Eso es importante, o sea, que ese espacio, ese acuerdo les sirva, que sea útil para ustedes, porque ustedes lo construyen y sobre eso se va a evaluar. Cuando uno hace un acompañamiento se evalúa sobre los acuerdos, no sobre que después, o sea, no, nunca lo dijimos esto, no dijimos nunca cómo le íbamos a juntar, ni el tema de la puntualidad, ni el tema de las cuestiones laborales, cómo la vamos a acordar, o sea, ese momento de encuentro es diagramado y acordado. Entonces, ese es el momento que vamos a trabajar. Cuando vayamos a monitorear. Permitime agregar una cosita más a propósito de lo que está diciendo. El momento de encuentro tendría que tener algunas pautas que ustedes mismos se van a poner, pero más que nada tiene que tener un objetivo. O sea, nos encontramos para qué, ¿sí? No es encontrarnos por encontrarnos, sino encontrarnos para una tarea, para realizar una actividad. Tiene que tener sí o sí un objetivo y tiene que llevar, por supuesto, un registro. Sí, eso me parece que, por eso el registro es fundamental y lo van a hacer a través de una crónica, o sea, crónica de la reunión tal, ¿sí? Y siempre va a ir rotando quién va a registrar y cómo van a registrar, y tiene un objetivo, como decía, cuando uno arranca una crónica, que después vamos a seguir trabajando la crónica, tiene un objetivo, nos juntamos con la finalidad de armar el acuerdo de trabajo,
de presentar el trabajo práctico número tal, de distribuir tareas, de organizarnos, diferentes objetivos va a tener una reunión. La reunión puede ser virtual, puede ser presencial, pero lo importante es que esos acuerdos es lo que te va a sostener en esta segunda etapa, o sea, para poder llevar adelante cualquier tarea que se pida a ese equipo para llevar adelante en relación a la práctica. Y eso es lo importante. Entonces, los tutores o quienes van a acompañar, ya sea Jimena, Pacuno o yo, junto con Karen, vamos a saber qué tales días, cómo se están trabajando, cómo se van encontrando, qué acuerdos van llevando, para poder acompañar. Porque después, si nos toca hacer un abordaje, ustedes ahí están solos, no estamos nosotros, están ustedes con quienes coordinan ese grupo. ¿Sí? Entonces es importante seguir fortaleciendo desde el vamos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. No, yo por ahora estaría bien y bueno, seguimos avanzando. Nosotros, por ejemplo, en la crónica de esta primera reunión que tuvimos como equipo. Bueno. Buenísimo, entonces. Acordate de parar la grabación, Alejandra. Acordate de parar la grabación si la estás haciendo. Sí. Bueno, si no hay más consultas, nos veremos, trataremos de estar el martes que viene. Si no estamos, ustedes saben que estamos en esta otra actividad. Va a estar el profesor Pacún. Les pido, por favor, que alguno grabe, porque el profesor avanza y importante para sus compañeros, después para recuperar y subirlo al aula virtual. ¿Sí? Eso es todo. Bueno, un gusto encontrarnos y nos veremos, pues, seguramente el jueves que viene. ¿Sí? El otro jueves. Perfecto. Bueno, gracias. Saludos para todos. Saludos para todos. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.